Y las veces que has sentido que tenés mucho que perder, no te arriesgas, no das un paso más, te haces a un lado, te apartás, te echas hacia atrás. ¿Por qué? Porque tenés mucho que perder. A veces hay mucho dinero que perder en una inversión, hay mucho que perder arriesgando en no tomar un tratamiento o sí decidir tomarlo. Hay mucho que perder quizás al casarte o al pensar en separarte. A veces pensamos que tenemos mucho que perder y por eso quizás no tomamos decisiones que debemos de tomar. Y el tema del domingo, de ese domingo que recién pasó, fue nada que perder. Porque mi intención es que al finalizar esta reflexión, todo lo que tenés, con lo que hoy contás, tus recursos, tus contactos, tus habilidades, tu conocimiento, lo des ya por perdido. Y me vas a decir, pero David, ¿cómo voy a echar a la borda tanto sacrificio? Y espero que me entendas y así que te sugiero que escuches esta reflexión hasta el final. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que tiene mucho que ver con la confianza que tenemos en Dios. Filipenses 4:11. Te invito a ese versículo. Ahí Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Pablo decía, y con lo que yo tengo hoy, en este día, yo he aprendido a estar contento. Y yo te voy a preguntar, la pregunta es obligatoria, ¿estás contento, estás contenta con lo que tenés, con la salud que tenés, con la familia que tenés, con los ingresos que tenés? ¿Estás contento en el país, en la ciudad, en el barrio, en la calle donde vivís? ¿Estás contento con eso? Y es que si te fijas en la imagen, la palabra contentarme está en amarillo y la he puesto en amarillo porque Pablo no escribió contentarme. Pablo no escribía español, Pablo escribió probablemente, creo que si no me equivoco, fue griego. Y la palabra que ocupó en griego fue la palabra eimi, o bueno, al menos así se escribe. Y es que esa palabra es un verbo griego que expresa el ser, que expresa la sustancia, que expresa la esencia de lo que Pablo era. Entonces, bueno, este verbo se usa para expresar en el Nuevo Testamento la eternidad de Cristo. O sea, se puede entender como el yo soy de Cristo. Si te acordás en el Antiguo Testamento, el yo soy de Jehová de los ejércitos. Pues aquí en el Nuevo Testamento esta palabra se usaba en el Nuevo Testamento para expresar la eternidad de Cristo y fue usada en San Juan 5, en San Juan 8:58, cuando Jesús dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí ocupó la misma palabra que Pablo está ocupando para contentarme. Entonces, podemos interpretar este versículo no solamente como que dice, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, sino más bien Pablo está diciendo, he aprendido a hacer con lo que tengo. Te voy a preguntar, ¿sos el mismo si te pagan tu sueldo a que si no te pagan tu sueldo? ¿Eres el mismo? ¿Eres la misma persona? ¿Eres la misma persona si tenés para comer o no tenés para comer? Probablemente no. Probablemente si te apartáramos de tus ingresos el siguiente día de pago y no te pagan, y pasan 2, 3 días y no te pagan y te vamos a ver, probablemente estés estresado, estés con ira porque no te han pagado. Entonces Pablo dice, señores, yo he aprendido a ser el mismo. Y como la traducción de la palabra dice, yo he aprendido a tener la esencia de Cristo, a tener la eternidad de Cristo con lo que tengo. Y vamos a darnos cuenta más adelante que Pablo dice, he aprendido a comer, a no comer, he aprendido a tener y a no tener, a tenerlo todo y a no tener nada. Entonces, ojo, por eso te decía que tiene que ver con la confianza, porque si nosotros de verdad confiáramos en el Señor, quizás hoy tenemos y vamos a tener al Señor en el corazón, pero quizás mañana perdamos todos nuestros recursos, pero nuestra esencia no cambiaría. Seríamos la misma persona, en esencia confiaríamos en Dios como niños todos los días. Vamos al punto número 2. Bueno, hablemos un poco más acerca del ser, que me llamó la atención cómo lo ocupa Pablo, y es que Pablo dice, el ser, el tener la esencia de Dios adentro de ti, a pesar de las circunstancias, eso es aprendido. ¿Por qué? Porque todos dicen que confían en Dios. Todos decimos, sí, yo confío en Dios. Yo he depositado mi fe en Dios. Todos lo decimos. Pero hay dos tipos de personas, si lo queremos ver así. Todos los que confían en Dios, algunos no tienen nada y otros lo tienen todo.
Entonces, si no aprendiéramos a ser la misma persona en Cristo, teniendo o no teniendo, los que no tienen nada, nos aferramos a un plan, sí o no, que cuando te despidieron, cuando te detectaron la enfermedad terminal, cuando te diste cuenta que un órgano en tu cuerpo ya no funcionaba, cuando sufriste la pérdida, esa pérdida que te tocó tan profundo, te aferraste a un plan de desempleo, a un plan de cómo afrontar la enfermedad, y hiciste tus líneas, tus números y dijiste, no, yo voy a irme por este lado. Y quizás el plan no funciona, porque a veces los planes no funcionan por muy buenos que sean. Pero nos aferramos tanto a ese plan que perdemos de vista a Dios. ¿Por qué lo perdemos de vista? Porque si no funciona decimos que el Señor nos abandonó. Por el otro lado, si tú eres una persona que tiene algunos recursos, pues siempre vas a buscar o vamos a buscar ahorrar un poquito más por si acaso. Y no solo hablo de dinero, sino que tener unos buenos contactos ahí por si acaso, por si algún día lo necesitamos, por si algún día tenemos que salir del país. Hay que tener a alguien en el extranjero que nos conozca, que nos ayude. Y por ahí nos dedicamos a crear relaciones, a ser seres más sociales, porque uno nunca sabe cuándo puedes necesitar de unos muy buenos amigos. Mientras, ojo, si tú aprendes a tener la esencia del Señor adentro de ti, tú vas a poder decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no se ocupa bastante para cuando emprendes algo, te vas a casar o conseguís un nuevo trabajo o emprendes un negocio, un ministerio. Se ocupa bien motivacional decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y está bien. Pero si revisamos el contexto de esta famosísima frase, nos vamos a dar cuenta que Pablo hace más referencia a decir de que Pablo puede vivir en cualquier situación porque Cristo lo fortalece, tanto en la pobreza como en la abundancia, en la enfermedad, en la salud. ¿Por qué? Porque tiene la esencia del Señor Jesús. Dentro del versículo 12 dice, sé estar humillado y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para la hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Claro, ¿quién no va a estar listo para, oír lo que dice, para aguantar hambre? Si lo tenés a Él adentro de tu corazón, ¿quién no va a estar listo para padecer necesidad? ¿Quién no va a poder estar en la necesidad si cuenta con la esencia del Señor adentro? Y no es que no te va a preocupar, no es que no te va a doler, no es que no vas a llorar. Sí vas a llorar, pero lo vas a encontrar siempre a Él. Porque ahorita quizás tú estás llorando, quizás estás sufriendo la soledad de la separación, quizás estás sufriendo el dolor de la enfermedad, y estás tocando fondo y en el fondo no encontrás más que el piso. Pues yo te cuento algo. Ahí en el fondo el piso es Él. Dice que Él es la roca, y si ya tocaste fondo y ya no seguís bajando, pues ahí estás en la roca que es Cristo. Así que te invito a que metas la esencia del Señor adentro de tu corazón para que sea que tengas o que no tengas, tú puedas decir, no tengo dinero para comprar comida, pero sé que mañana voy a comer porque hoy comí, no la compré yo, no me costó a mí. El Señor me mandó la comida de David, y eso es posible, me vas a decir. Claro que es posible. Ojo, lo que tenemos que tener cuidado es con la reputación, con cuidar las apariencias, porque ahí digamos que está el indicador para saber qué tanto confías en Dios. Y vamos a revisar a dos personajes de la historia bíblica muy famosos, al rey Saúl y al rey David. Pues la característica principal es que a Saúl le importaba mucho la apariencia. Al rey David no le importaba la apariencia, le importaba más alabar al Señor. Y es que los dos reyes fueron ungidos por el mismo sacerdote, que fue el sacerdote Samuel. Reinaron el mismo reino, fueron reyes sobre el mismo reino, el reino de Israel. Tuvieron el mismo Dios, se sentaron en la misma silla, en el mismo trono. Pero Saúl fue diferente a David. ¿Por qué Saúl fue diferente a David? Porque, como ya te lo dije, a Saúl le importaba muchísimo su reputación, así como a ti y a mí a veces, que decimos, ¿y cómo me va a ver mi vecino así? No puedo permitir que me vea de esta forma, porque va a pensar que estoy enfermo, me va a notar la enfermedad, me va a notar la escasez.
¿Cómo voy a andar en un carro más viejo que este? ¿Cómo voy a vender? Por ejemplo, a veces viene necesidad y tenés que vender el carro. O tenés que vender algo, tenés que degradar tus muebles a unos muebles más decentes, más sencillos. Y pensás, ¿y cómo lo voy a hacer? Eso no lo voy a... ¿Cómo mis amistades se van a dar cuenta que tuve que vender mi mueble, mi pantalla plana? Por la necesidad, pues así era Saúl. En 1 Samuel 13:6 cuenta la Biblia que el pueblo de Israel estaba en guerra y los filisteos los atrincheraron o hicieron que se fueran a refugiar a una montaña, escondidos en cuevas. Y estando ahí, el rey Saúl mandó un mensajero a Samuel diciéndole: Samuel, estoy en aprietos, ven y ayúdame. Y el profeta Samuel le dijo a Saúl: espérame 7 días. Yo voy a llegar y te voy a ayudar. Pues dice la Biblia que pasados los 7 días, el profeta Samuel no llegaba donde Saúl. Y entonces cuando pasaba el tiempo y los soldados veían que no avanzaban, dice la Biblia, como lo estás viendo en pantalla en el versículo 8, que los soldados comenzaron a desertar, se comenzaron a ir. Y Saúl se fijó en eso. Y dice la Biblia que cuando Saúl comenzó a ver que la gente se le iba, ordenó: tráiganme holocaustos y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Qué gran error es el de Saúl, que le costó el reino. Entonces cuando llegó Samuel, Samuel le dijo: pero estás loco, Saúl, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ofreciste vos los sacrificios? Porque un rey no podía ofrecer los sacrificios a Jehová, tenía que ser el profeta. Pero, como puedes ver en la pantalla, dice que Saúl le respondió a Samuel: bueno, como yo vi que la gente se me iba y que tú no venías, y que los filisteos se habían juntado para atacarme, dice el versículo 12, yo pensé. Y hemos trabajado mucho el tema de pensar, el tema de razonar. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga de eso, de hacerte pensar, de hacerte razonar, así como a Adán y Eva, o bueno, a Eva, cuando la serpiente se le presentó en el huerto del Edén, le dijo: con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Y dice la Biblia que la Eva comenzó a hablar y le dijo: no, ¿cómo no? Podemos comer de todos menos de este. El diablo te va a hacer, te va a hacer razonar, pensar, ocupar tu lógica, para que perdás la confianza en Dios y actúes por ti mismo. Mira cómo termina el versículo: por eso me atreví, dijo Saúl, a ofrecer el holocausto. Lamentablemente, esa acción basada en la apariencia, en cuidar la reputación, a Saúl le costó el reino. Ya sabemos la historia: le quitan el reino a Saúl y se lo dan a David. De ahí Saúl le pide al profeta Samuel que lo acompañe, pero Samuel le dice: no te voy a acompañar a ninguna parte porque tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor. Él tampoco te toma en cuenta como rey de Israel. Qué caro le salió a Saúl cuidar la apariencia. Y así de caro te puede salir a ti. Si por cuidar apariencias vas a perder tu reino, creo que no vale la pena. Porque familias se pierden porque el esposo o la esposa está cuidando la apariencia y cuida más la apariencia de su familia que la familia en realidad. Y cuando se viene a dar cuenta, ya ni apariencia le queda, porque allá no hay familia, ya no hay amor. ¿Cuántos ministerios se pierden? ¿Cuántas amistades se pierden? Trabajos se pierden por la apariencia. Así que ten cuidado, porque te pueden quitar el reino y se lo pueden dar a alguien más. Y este rey Saúl tenía una hija que se llamaba Michal. Si te recordás, cuando David venció a Goliat, el premio era que le daba el rey Saúl al que vencía a Goliat, era la mitad del reino y la hija. Era esta hija, Michal. Entonces Michal era esposa de David. Y cuando David entró en Jerusalén, que fue a traer el arca del pacto, porque la tenían los filisteos, dice la Biblia de que David venía danzando, y algunas versiones dice que quedó desnudo danzando en la presencia del Señor. Entonces, 2 Samuel 6:20 dice que al regresar David para bendecir su casa, Michal, hija de Saúl, salió al encuentro de David, y cuando lo vio desnudo enfrente de todas sus criadas, le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Mira qué bonito se ve el rey. Se quedó desnudo ante los ojos de las criadas y de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. ¿Sabes qué le está diciendo Michal a David? Le está diciendo: qué bárbaro, no parecía rey danzando y bailando y mostrando tus
tus partes mostrando tu desnudez porque todos los siervos te vieron. ¡Qué vergüenza!, le dijo Michal a David. Uy, ¿cómo permitiste que te vieran así?, le dijo. Uy, ¿cómo permitiste degradar tanto tu imagen? Y estoy seguro que Michal le dijo a David: mi padre, el rey Saúl, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que Michal quizás dijo eso? Bueno, porque Michal conocía el protocolo de vestimenta de los reyes de Israel y lo había aprendido de su padre Saúl. Pero David le contestó a Michal y le dijo: todo lo que yo hice fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por lo tanto, celebraré delante del Señor. Y aquí viene una famosa frase del rey David que dice: me haré más vil para alabar al Señor. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo: a mí no me importa cómo me van a ver los demás mientras mi alabanza sea para el Señor. Así que yo te voy a decir algo: si Dios te ha pedido hacer algo, si tú sabes que tenés un llamado que Dios te ha hecho, o si Dios te está llamando para que le abras tu corazón hoy, que no te importe cómo te van a ver los demás. Siempre y cuando lo que hagas lo hagas delante del Señor, no importa qué tan vil seas, no importa lo que tengas que perder. Dice Jesús, estando en la tierra, dijo: el que encuentra su vida aquí la va a perder, el que la pierda por mí la va a encontrar. Así que todo lo que tenés, como te decía al inicio, dalo por perdido. Si de todas formas tu dinero, tus contactos, tus propiedades, tus carros, tus estudios, no es trascendente. Eso no trasciende. Lo que sí trasciende es el Señor en tu vida. 22, aún seré menos estimado, menos que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. A David no le importaba un pepino su apariencia. Así como a ti, a mí nos debe de importar. ¿Por qué? Porque como ya te dije, todo lo que tenés, dalo ya por perdido, porque no hay nada más valioso que tener a Dios en el corazón. Y es que en los momentos de crisis, ahí el Señor nos enseña a darlo todo por perdido, nos enseña a no tener nada que perder. Si no, recordemos tu crisis, la que estás pasando o la que acabas de pasar. ¿Qué perdiste? ¿Perdiste la salud? ¿Perdiste dinero? ¿Perdiste a alguien, a un ser querido? ¿Perdiste el trabajo? ¿Perdiste ese buen sueldo que tenías? Entonces, ¿sabes qué pasa ahí? Que el Señor te está enseñando a pilotar tu vida en medio de la lluvia, en medio de las crisis, en medio de las tormentas. Y es que, bueno, en los momentos de crisis te cuento que no van a faltar los que te van a buscar. En los momentos de crisis, todos los que te rodean se convierten en consejeros. Y en medio del consejo que te quieren dar, todos te dicen en qué te equivocaste. O te quieren decir que te equivocaste en eso, te equivocaste en lo otro. Algunos te dicen que quizás no oraste mucho, tomaste la decisión en la carne. Y ojo, esos mismos consejeros, cuando ya te estás levantando, cuando ya te estás recuperando, ellos, como creen que tienen más experiencia que tú, como creen que tienen más experiencia que cualquiera, y como no saben lo que el Señor te ha pedido, te ha dicho, te ha encomendado, te quieren cambiar el rumbo de la instrucción que Dios te dio. Quizás Dios te dijo: confía en mí, no tenés trabajo, pero aún así vas a comer. Y vienen estos consejeros y te dicen: de lo que tenés deberías de ahorrar un poquito. Te está cambiando el rumbo de la instrucción del Señor. Así que ojo, en los momentos de crisis tenés que aprender que la opinión de los demás no importa. ¿Por qué? Porque tu trato no es con ellos, porque en la crisis te encontrás con el Señor, no con ellos. Y en la crisis, en medio de la crisis, el Señor te va a dar una palabra, te va a dar una instrucción, y quizás ahorita te la está dando. Ojo, tú no vivís de la aprobación de la gente o de sus críticas, no vivís de eso. Tú vivís de la confianza que Dios ha depositado en ti, porque Dios te ha dado vida, y dice la Biblia que Él ha puesto en ti fe. Es más, Dios invirtió en ti la vida de su Hijo, mandó a su Hijo a derramar su sangre por ti. Eso vales tú. Esa confianza, imagínate qué confianza la que Dios tuvo en ti para mandar a su Hijo para salvarte. O sea que Dios está segurísimo que tú vas a ser salvo, que tú le vas a abrir tu corazón y que lo vas a conocer. Y esa relación que vas a armar con Dios, eso te va a salvar.
Y Él confió tanto en ti que mandó a su hijo, a su único hijo, a morir por ti. Tú no tenés que quedar bien con la gente, tú tenés que quedar bien con Dios. Eh, por eso, ojo, Dios te va a exponer en la crisis, Dios te va a hacer sentir vulnerable, te va a hacer sentir abandonado para que te des cuenta que Él tiene el control de todo. Así que ojo, yo espero que cuando salgas de la crisis donde estás, y si estás allá abajo en el fondo de tu crisis, de tu abismo, recordá que el Señor está ahí para ti. Y yo espero que hoy en la noche puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no tan de forma tan trillada como hasta ahora se dice, sino que lo puedas decir y que adentro de ti tengas paz, sabiendo que si no comes, Él está contigo. Dios está contigo, ahí contigo, y no te va a dejar perecer porque Él es tu Padre que te ama. Y si tenés que comer, pues también le vas a dar la honra y la gloria a Él porque solo Él la merece. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por demostrarme que me amas siempre. Gracias por tu amor, es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes todas nuestras posesiones, sean pocas, sean muchas, que tomes todos nuestros contactos, nuestro conocimiento académico, nuestra formación académica, nuestros recursos, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hagas entender que nada de eso vale la pena. Que si mañana que amanezca tenemos dinero, tenemos recursos, tenemos un buen trabajo, te vamos a dar la honra y la gloria a ti. Pero también, Padre, si mañana que amanece ya no tenemos trabajo, ya no tenemos dinero, no tenemos para comer, nos acabamos el último quetzal, la última lempira, el último dólar, y no sabemos qué vamos a comer durante el día, también te demos la honra y la gloria. Porque no vivimos, Señor, ni del dinero que podamos percibir en esta tierra. No vivimos, Señor, de los aplausos de la gente ni de las críticas. Vivimos por tu gracia. Vivimos porque nos amas, Señor. Dice tu palabra que si los pájaros comen y si los lirios se visten, cuanto más nosotros que somos mucho más valiosos que todos ellos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, pero sobre todo muchas gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos luego.